Buenos días, soy Alba Edo Lucha, R3 de Traumatología del Hospital Universitario de Navarra y voy a daros hoy una sesión sobre la artroscopia de hombro y de codo, centrándome sobre todo en las posiciones quirúrgicas y en los portales artroscópicos. Este es el índice con todos los temas que vamos a tratar hoy. Primero de todo voy a hacer un repaso anatómico de las dos articulaciones. En primer lugar, el hombro. Aquí podemos encontrar dos articulaciones dentro del hombro, la acromioclavicular, formada por el acromion y la clavícula, y la glenohumeral, formada por la cabeza del húmero, que contacta con la glena. Y tenemos dos espacios, lo que sería el espacio intraarticular y el espacio subacromial, que es un espacio virtual que se forma por debajo, que se encuentra por debajo del acromion. En cuanto a estructuras musculares, lo más importante que tenemos que conocer es el manguito de los rotadores, que está formado por 4 músculos: el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. El supraespinoso, infraespinoso y redondo menor se van a insertar en el troquíter o tubérculo mayor del húmero, y el subescapular se va a insertar en el troquín o tubérculo menor del húmero. En cuanto a otras estructuras, pues hay que saber que hay una bursa subacromial que también nos puede dar problemas y por lo tanto crear patología en los pacientes. En cuanto al codo, simplemente quería recordar que hay 3 articulaciones: la húmero-cubital, húmero-radial y la radiocubital proximal. Y es muy importante, tanto como vemos aquí, el paso del nervio cubital a través del canal epitrocleano, de la epitróclea y epitrocleaniano, y el ligamento colateral cubital, que es un complejo ligamentario también bastante importante. En cuanto al recorrido de las principales estructuras nerviosas, en primer lugar voy a hablar del nervio cubital. El nervio cubital nace del plexo braquial y baja su recorrido hasta el cuarto quinto dedo de la mano. Recorre la cara medial del brazo y a partir del tercio inferior del húmero se va hacia posterior y hacia medial hasta el canal epitrócleo-lecraniano, que es el que antes no me aclaraba a pronunciar, perdón, y luego vuelve hacia anterior y llega a la muñeca, entrando a la muñeca por lo que sería el canal de Guyon. Este nervio es el principal riesgo de las artroscopias de codo, ¿vale? En las artroscopias de codo hay que ir con mucho cuidado con el nervio cubital. Aquí tenemos el nervio radial. Con un esquema de colores se ve todas las ramas que da. Vemos que el nervio radial en color verde nace del plexo braquial también, baja por la cara anterior del brazo y a nivel del codo se va a dividir en 2 ramas profundas y una rama superficial. Las 2 ramas profundas tenemos una posterior y una anterior, y la rama superficial va por posterior. En cuanto al nervio mediano, pues aquí vemos también su recorrido. Es importante saber que al entrar en la muñeca lo hace a través del ligamento anular del carpo, que también nos da muchas patologías, pero esto ya sería para tratar en otra sesión. En cuanto al nervio axilar, el nervio axilar es muy importante porque discurre por lo que sería el cuello del húmero, entre la diáfisis y la cabeza humeral, y es muy importante a la hora de hacer nuestras artroscopias. Lo he puesto aquí como recordatorio porque tendremos una zona lateral de seguridad para hacer nuestros portales laterales y no dañar este nervio. Más tarde lo volveré a explicar. Aquí tenemos el nervio supraescapular, que también podría dañarse, sobre todo cuando hacemos el portal que va por la fosa supraclavicular, que es el que se llama portal de Neviaser, que también lo explicaré más tarde. Y ya vamos a pasar a lo que sería la artroscopia. En primer lugar voy a hablar de las posiciones quirúrgicas de la artroscopia de hombro. Tenemos 2 posiciones principalmente: la silla de playa y el decúbito lateral. Aquí siempre ha habido mucho debate, mucha duda sobre cuál es mejor, cuál es peor. Al final cada cirujano tiene que utilizar con la que él esté familiarizado, pero yo voy a poner aquí un poco también desde el punto de vista anestésico, para tener en cuenta al paciente tanto las ventajas como los inconvenientes que podemos encontrar en cada una. En cuanto a la silla de playa, que sería la posición que se ve aquí en la foto, las ventajas. ¿Qué ventajas nos puede dar esta posición? Pues que nos da un buen acceso a los portales anteriores y comodidad de trabajo en cirugías extraarticulares de la región anterior, como podría ser, por ejemplo, una cirugía del subescapular o una tenodesis del bíceps. La orientación artroscópica es más fácil. Para orientarnos nosotros a la hora de entender la anatomía es mucho más fácil. No está girado el paciente y sería como más intuitivo. Hay mayor facilidad para convertir esta cirugía a una cirugía abierta en caso de tener alguna complicación.
El posicionamiento es fácil y rápido, no necesita equipamiento adicional. En un principio, aquí no necesitaríamos el sistema de tracción, pero sí que muchas veces se coloca un trimano. Bueno, la decoaptación de la articulación la puede hacer o bien el ayudante o bien utilizar sistemas pues como un trimano. Lo que no se utilizan aquí son pesos. Y se puede realizar con anestesia locorregional y no precisa anestesia general obligatoriamente, pero la mayoría de veces se realiza con anestesia general. ¿Qué inconvenientes tiene esta posición? Nos da un acceso limitado a la zona glenohumeral posterior y posterior inferior, por lo tanto, si tenemos una inestabilidad, una cirugía de inestabilidad multidireccional, por ejemplo, no podríamos utilizar esta posición. Hay más riesgo de lesión nerviosa, tanto del hipogloso como del plexo cervical. Hay mucho más riesgo de isquemia cerebral por hipoperfusión cerebral. Encontramos una caída de la presión arterial y caída del gasto cardíaco. Así como anécdota y curiosidad, solo quería comentaros que encontré un artículo en el que comentaba que en personas que habían sido operadas en posición de silla de playa, se les habían hecho algunos test y se había visto que un alto porcentaje no recordaban cómo aparcar en batería en un parking, ¿vale? No se acordaban cómo se aparcaba en batería con su coche. Entonces, pues bueno, eso se ha visto que podría ser por esa pequeña isquemia debido a la hipoperfusión cerebral durante la cirugía. En cuanto al decúbito lateral, la colocación sería la que vemos en la imagen. El hombro afectado siempre se pone en la parte superior, se pone una tracción cutánea en el eje longitudinal del brazo. Aquí en esta imagen vemos dos tracciones. Os puse los dos sistemas de tracción que ahora después explicaré para que vierais que hay dos diferentes. Tenemos el de que está más delante, que es el metálico, que es el sistema de tracción simple, que simplemente es pues, estas dos barras metálicas sujetadas por una cuerda, en un lado un peso y en el otro lado la mano. Y el sistema de tracción doble, que sería el de color negro, donde ponemos los pesos detrás y tenemos la tracción del brazo, que ese sistema de tracción doble también nos serviría para realizar tracción simple, pero además tiene otra opción para poner un fungible y que nos levante el brazo por el tríceps hacia arriba para decoaptar y ayudar a decoaptar la articulación. Entonces tenemos el sistema de tracción simple y el sistema de tracción doble, que también se podría utilizar como simple. Entonces sería la tracción cutánea en el eje longitudinal del brazo, la cabeza hay que ponerla ligeramente levantada, la rodilla inferior flexionada, siempre almohadillando las prominencias óseas en rodilla y tobillo y el CPE, el nervio ciático popliteo externo de la pierna inferior. El tórax se pone con una inclinación posterior de unos 20 grados aproximadamente. Se pondremos un tope en pubis y otro tope en el sacro. Y es súper importante proteger el plexo axilar contralateral con una almohadilla bajo la axila. En cuanto a los sistemas de tracción, este sería el sistema de tracción simple, como bien os he comentado, sería la barra metálica. Por un lado nos sujeta el brazo y por otro lado ponemos un peso. ¿Cuánto peso ponemos? Se ha visto y se ha estudiado y está publicado que el peso ideal está entre los 4 y los 6 kilos. Poner más de 9 kilos de peso nos aumenta mucho el riesgo de neuropraxia. En cuanto a la antepulsión del hombro, sería recomendable ponerlo entre 15 y 20 grados de antepulsión. Y en cuanto a la abducción, depende del tipo de cirugía. Si la cirugía que queremos hacer es una cirugía de inestabilidad, la abducción tendría que ser entre 45 y 60 grados. Y si lo que queremos es hacer una intervención de algún tipo de patología subacromial, pues una descompresión subacromial, una sutura de manguito, pues con 20 grados sería suficiente. Y este es el sistema de tracción doble que he comentado antes, el de color negro, que nos permite, tiene dos sistemas, uno que nos estira el brazo y otro que tiene un fungible para levantarnos el brazo hacia arriba y ayudarnos. Entonces digamos que el ayudante no necesitaría estar sujetando el brazo. En cuanto a esta posición, ¿qué ventajas tiene? Nos permite un fácil acceso a todos los portales, una mayor facilidad para cirugía de inestabilidad posterior por tener un mejor acceso a los portales posteriores. También aumenta el espacio subacromial para reparar el manguito y es mejor para el paciente desde el punto de vista anestésico. En cuanto a inconvenientes, pues limita mucho las rotaciones del hombro, dificulta la reconversión a cirugía abierta, tiene el hombro siempre tendencia a ponerse en rotación interna, nos va a dar una peor orientación anatómica de lo que es la articulación glenohumeral y el acceso a la región anterior es un acceso muy limitado. Por lo tanto, para el decúbito lateral, ¿qué tips os puedo enseñar o transmitir hoy que os pueden ayudar en vuestro día a día?
es importante inclinar la mesa 30 grados en su parte posterior para colocar la galena paralela al suelo. Y también hay que saber que el sistema de tracción, el aparato, tiende a dejar el brazo en rotación interna. Entonces, pues podemos hacer dos cosas. O bien, retirar el brazo del paciente de la suspensión antes de acabar para comprobar la rotación, o bien colocar el brazo en ligera rotación externa antes de enganchar el dispositivo de tracción. Por lo tanto, ¿a qué conclusión podemos llegar en cuanto a la posición? Como ya he dicho, cada cirujano tiene que trabajar en la posición en la que se encuentre cómodo. Pero, bueno, en nuestro servicio lo que se suele hacer es que si son procedimientos extraarticulares de la región anterior del hombro, utilizamos la silla de playa, y si son procedimientos intraarticulares o subacromiales, utilizamos el decúbito lateral. En cuanto a los portales artroscópicos, ¿qué es lo más importante de los portales artroscópicos? Lo primero de todo, y para mí lo más importante, es llevar un rotulador en el bolsillo, ¿vale? Llevamos un rotulador en el bolsillo y nos dedicamos a marcar y a dibujar. Es lo más importante para poder orientarnos. En todas las imágenes he puesto estas letras A, L, P, M, que nos van a indicar anterior, posterior, lateral y medial, ¿vale? Porque es fácil desorientarse en estas fotos que están tan ampliadas. Entonces, lo más importante, coger un rotulador y marcar, en primer lugar, el reborde anterior, ¿vale? Y el reborde posterior del acromion. Hacemos 2 puntos, un punto en el reborde anterior y un punto en el reborde posterior. Y trazamos una línea entre ellos. Y entonces delimitamos lo que es el borde lateral del acromion. En segundo lugar, dibujamos la punta de la apófisis coracoides. Va a ser muy importante para delimitarnos una zona de seguridad, como posteriormente os indicaré. En tercer lugar, vamos a dibujar la clavícula y la articulación acromioclavicular. Y por último, vamos a marcar el punto blando que hay entre la zona posterior de la clavícula distal y la región anterior de la espina escapular, que es lo que denominamos fosa supraclavicular, que es lo que he dicho antes, que hay que ir con mucho cuidado de no lesionar el nervio supraclavicular, y este portal tiene un nombre propio, se llama portal de Neviaser, más tarde también lo comentaré. En cuanto a zonas de seguridad, es lo que nos tiene que quedar, es de lo que me gustaría que nos quedara más claro de la sesión de hoy, que hay dos zonas de seguridad súper importantes, una lateral y una medial. En la primera foto podemos ver, he puesto dos fotos diferentes, simplemente pues de dos pacientes diferentes para que veáis que cada cirujano dibuja a su manera para entenderse lo que son estas líneas básicas que os he dicho para empezar la artroscopia. Entonces, la zona lateral de seguridad, que sería en la primera imagen la línea roja de arriba y en la segunda imagen la línea discontinua que hemos dibujado, lo que nos va a delimitar es la zona de seguridad a la hora de poder hacer el portal lateral y no lesionar el nervio axilar. En un principio esta línea se suele hacer unos 4 centímetros lateral al borde lateral del acromion, ¿vale? Se supone que más lateral a esa línea ya habría peligro y riesgo de lesionar el nervio axilar. Y después está la zona de seguridad medial, que son las dos líneas rojas de abajo, que nos indican que hay que intentar no hacer portales más mediales a la apófisis coracoides, porque se podrían lesionar estructuras importantes como por ejemplo el plexo. En cuanto a los portales básicos que hay en esta foto y que ahora comentaré uno por uno, dependen un poco del tipo de cirugía. Porque depende de la cirugía que hagamos, pues utilizaremos unos portales, utilizaremos otros, pondremos la óptica por un sitio, la pondremos por otro. Al final eso va mucho dependiendo del cirujano, pero hay cosas que son básicas y siempre son así. Entonces, la cirugía de inestabilidad empezaremos poniendo la óptica por el portal posterior y también se puede poner más tarde a la hora de suturar, de poner implantes, por el portal de Snyder o anterosuperolateral. En cuanto a la patología subacromial, pues la óptica se puede poner por posterior, siempre empezamos por posterior, y después cambiarla a lateral. Y en la patología extraarticular anterior, la óptica irá por el portal anterosuperior. El primer portal. Los portales básicos, el primer portal es el portal posterior. Es el portal que se hace primero siempre, que aproximadamente se hace 2 centímetros inferior y medial a la esquina posterolateral del acromion, y lo que haremos es visualizar primero la articulación glenohumeral y luego cambiaremos de posición para valorar el espacio subacromial. ¿Qué significa esto? A través de este portal, si yo tengo una cirugía de inestabilidad, que es una cirugía de patología intraarticular, entro por aquí y trabajo sobre el espacio intraarticular. Y ya está, me quedo ahí. Y si yo tengo claro que la cirugía
que la patología era claramente de inestabilidad, no es necesario entrar en el espacio subacromial. Pero si yo tengo patología del espacio subacromial, primero voy a entrar en el espacio glenohumeral, entrando en la cámara recta, y después, digamos que revisaré que está todo bien y ya oblicuaré la cámara hacia superior en dirección a la apófisis coracoides para meterme en el espacio subacromial. Esto es lo que quería decir con que primero vemos la articulación glenohumeral y después el espacio subacromial. Otro portal importante es el portal anterior, que está entre la coracoides palpable y el borde anterior del acromion. Si lo observamos artroscópicamente, habremos puesto ya la óptica por el portal posterior, porque es el primero que hacemos siempre, se realiza en el intervalo de los rotadores. Pues lo que hacemos es poner la óptica por posterior, cogemos una bocat y nos vamos marcando un poco dónde nos gustaría hacer el portal anterior. Y siempre tiene que estar en lo que sería el intervalo de los rotadores. Viéndolo desde dentro, es en el intervalo de los rotadores. En cuanto al portal lateral, se hace lateral al borde anterior del acromion dentro de la zona de seguridad que os he comentado antes. El nervio axilar pues está a unos 4 centímetros del borde lateral del acromion, ¿vale? Y este portal nos va a permitir acceder directamente sobre el espacio subacromial. Por ejemplo, si yo tengo una patología subacromial, por ejemplo, estoy haciendo una cirugía, una intervención quirúrgica de una descompresión subacromial. Tengo la óptica por el portal posterior y estoy trabajando por el portal lateral, pero quiero utilizar el portal posterior para trabajar. Pues puedo poner la óptica por el portal lateral porque va directo al espacio subacromial. En cuanto al portal posterolateral, se encuentra 2 centímetros lateral al reborde posterior del acromion. Es un portal de visión, sobre todo en roturas muy anteriores de manguito o cuando necesitas el portal posterior para suturar. Entonces necesitas otro portal de visión, podría ser el posterolateral. Portales accesorios, hay muchísimos portales accesorios. Todos estos que vemos aquí son portales accesorios, pero me voy a centrar y explicar únicamente 3. El primer portal que voy a explicar es el portal de Neviaser, que es el que se realiza en la fosa, supraclavicular, en el soft point, es en el punto blando que habíamos marcado al principio y con un rotulador, y es muy útil para lesiones en slap o sutura directa del supraespinoso. Después está el portal de la 7 o 7 o'clock. Este portal, lo más importante que hay que conocer es que es un portal que se encuentra fuera de la zona de seguridad. Por lo tanto, es muy importante estar seguros de cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, e intentar evitar hacerlo si se puede utilizar otro y, pues bueno, que si no es imprescindible, no utilizarlo, ¿vale? Nos da acceso a la zona posterior-inferior de la glena, sobre todo para inestabilidades multidireccionales que tienen asociada inestabilidad posterior, ¿vale? Normalmente este portal debe hacerlo pues gente experimentada en artroscopia para disminuir el riesgo de dañar el nervio axilar. Y este portal es el portal anterosuperolateral o de Snyder, que se utiliza como portal de visión en cirugías de inestabilidad, que es el que está marcado con el círculo rojo. Por lo tanto, ¿qué portales son los portales básicos para la cirugía de inestabilidad? Pues sería el portal anterior, el portal posterior por el que podemos poner la óptica, o el anterosuperolateral o de Snyder por el que también podemos poner la óptica mientras trabajamos o suturamos, ponemos anclajes por el portal tanto anterior como posterior. En cuanto a los portales de la cirugía del espacio subacromial, pues serían lo mismo, el anterior, que es este que vemos aquí con la cánula gris, el posterior, que es donde tenemos puesta la óptica, y el portal lateral, donde está puesto el vaporizador en esta imagen, que también se puede poner la óptica si queremos trabajar por posterior. Perdón. En cuanto a artroscopias de codo, ¿cuáles son las posiciones quirúrgicas principales? Pues bueno, ¿qué posición será la posición ideal a la hora de hacer una artroscopia de codo? La que nos dé acceso a los dos compartimentos, tanto anterior como posterior, la que nos permita movilizar el codo en todos los planos de flexoextensión y pronosupinación, y la que nos permita convertir la cirugía a una cirugía abierta si hay complicaciones. Tenemos sobre todo estas 3 posiciones, el decúbito lateral, el decúbito prono y el decúbito supino suspendido. El decúbito lateral, ¿cómo se coloca el paciente? Pues el paciente debe estar al borde de la mesa quirúrgica con un soporte bajo la porción más proximal del brazo, como vemos en la imagen. ¿Qué ventajas nos da esta posición? Nos facilita mucho la movilidad del codo, nos da un buen acceso a todos los compartimentos, tanto el anterior como el posterior, tenemos la ayuda de la gravedad a la hora de coaptar la articulación, hay un buen manejo de la vía aérea y hay poca dificultad para reconvertir a cirugía abierta.
¿Qué inconvenientes nos ofrece? Pues hay una mayor complejidad en la colocación y un peor acceso a la vía aérea si comparamos con decúbito supino. Obviamente el acceso a la vía aérea es mejor que, que el decúbito prono. El decúbito prono. Esta posición es la posición más problemática desde el punto de vista anestésico, ¿vale? ¿Cómo es la colocación? Pues como vemos en la imagen, se realiza una anestesia general, se voltea al paciente, se protegen las zonas de presión, se fija al paciente en la mesa quirúrgica y el cuerpo también debe estar, igual que en la anterior colocación, lo más lateral posible en la mesa y es importante comprobar la correcta flexión del codo durante la cirugía. ¿Qué ventajas nos da? Pues que tiene un fácil acceso al compartimento posterior. El efecto de la gravedad también nos va a ayudar a decoaptar la articulación y hay mucha movilidad del codo tanto en flexoextensión como pronosupinación. ¿Qué inconvenientes? Muchos. Desde el punto de vista anestésico es la que más problemas va a dar a los anestesistas, ¿vale? A nuestros compañeros. Hay un manejo difícil de la vía aérea, necesidad de un correcto almohadillado de todas las prominencias óseas, incomodidad para reconvertir a cirugía abierta al cirujano, lesiones oculares o en partes blandas por una presión prolongada. También se producen muchos cambios en la fisiología respiratoria, disminuyen los volúmenes pulmonares, hay cambios en la distribución del flujo sanguíneo y en la ventilación pulmonar, y también pueden verse lesiones derivadas de la oclusión arterial y venosa, porque disminuye el gasto cardíaco. El decúbito supino, la colocación, pues bueno, es la posición supina suspendida, ¿vale? Hay que usar también un sistema de tracción para suspender el codo. Entonces, lo que se hace es poner el hombro flexionado y rotado internamente 90 grados y el codo flexionado a 45. ¿Qué ventajas nos da esta vía? Pues que nos da un fácil acceso a la vía aérea, hemodinámicamente es la más estable para el paciente, el efecto gravedad hace que haya mayor distancia de las estructuras neurovasculares a la articulación y eso siempre va a ser positivo porque en el codo siempre tenemos problemas de que la piel, lo que es la articulación, está muy pegada a todas las estructuras neurovasculares. Por lo tanto, hay que insuflar unos centímetros cúbicos de suero fisiológico antes de empezar la cirugía. Pero, además del suelo fisiológico, esta posición pues, nos va a ayudar a decoaptar más aún la articulación y despegar esas estructuras neurovasculares. Y nos da una fácil reconversión a cirugía abierta retirando el soporte. ¿Qué inconvenientes tenemos? El principal inconveniente es que el acceso al compartimento posterior está limitado, ¿vale? Y el compartimento posterior es donde se alojan la mayoría de cuerpos libres. Por lo tanto, esta posición, pues por ejemplo, sería útil para hacer una cirugía de una epicondilitis, por ejemplo, ¿vale? ¿Y qué problemas tiene más? Que se necesita un dispositivo de tracción mecánica y la triangulación artroscópica es compleja. ¿Qué portales artroscópicos principales hay en la artroscopia de codo? Bueno, en cuanto a los portales, lo más importante es que hay que diferenciarlos entre portales anteriores y portales posteriores. Los portales anteriores, vamos a hablar de los mediales y de los laterales, y de los portales posteriores solo utilizaremos laterales, mediales no. ¿Por qué? Porque por ahí pasa el nervio cubital, como he dicho antes, ¿vale? Por la fosa epitrócleo-olecraniana pasa el nervio cubital, por lo tanto, en los portales posteriores solo utilizaremos los laterales. En cuanto a los portales anteriores, ¿vale? Vamos primero a los de la parte anterior. Vamos a hablar primero de los que hacemos en la zona medial. Son los primeros que se hacen, ¿vale? Y con el rotulador, al igual que en el hombro, también hay que hacernos nuestros dibujos para tener una orientación anatómica, ¿vale? En cuanto a los portales de la zona anterior y medial, vamos a dibujar la epitróclea y el septum intermuscular. Al realizar este portal, es súper importante que el trocar toque el hueso y pasar por delante del tabique intermuscular deslizándose sobre él, penetrando en la cápsula y apuntando hacia la fosa coronoidea en dirección ligeramente posterior y distal. Y tenemos dos tipos de portales, el anteromedial, que aquí en la imagen se ve como AM, que es 1 centímetro anterior y proximal a la epitróclea, y el anteromedial proximal, que en la imagen se ve como AMP. Está marcado como AMP, que es 2 centímetros por encima del anteromedial. Ahora vamos a los portales de la zona anterior, pero de la parte lateral. Aquí con nuestro rotulador nos vamos a marcar el epicóndilo y la cabeza del radio. Y tenemos dos, el anterolateral, que es en la imagen está marcado como AL, que está 1 centímetro por delante del epicóndilo y anterior a él, y el anterolateral proximal, que en la imagen está puesto como PAL o PAL, ¿vale? Que está 2 centímetros por encima del anterolateral.
Y por último, en cuanto a los portales posteriores, aquí nos vamos a dibujar el olecranon, el tendón del tríceps y el nervio cubital. Como he dicho, en los portales posteriores vamos a hacer únicamente portales laterales, mediales, no como vemos en la imagen, por la parte medial es por donde pasa el nervio cubital, ¿vale? Y tenemos el portal posterolateral, que tenemos marcado aquí como PL, se pone 1 centímetro lateral al tip del olecranon, ¿vale? El posterolateral proximal es 3 centímetros por encima del tip del olecranon a nivel lateral. El posterior directo, que es atravesando el tendón del tríceps, y el soft point, ¿vale? El soft point es el portal por donde metemos el agua y se hacen las artrocentesis de codo. Pues, por ejemplo, si viene a la urgencia una fractura de cabeza de radio que tiene mucho edema y tenemos que hacer una artrocentesis del codo, la haremos por el soft point. El soft point suele ser un punto bastante seguro para pinchar el codo. Por lo tanto, ¿qué resumen podemos sacar de la sesión de hoy? En cuanto a la artroscopia de hombro, para elegir la posición influyen muchísimos factores. El tipo de intervención que vamos a hacer, si vamos a hacer inestabilidad, si vamos a hacer de patología subacromial o si vamos a hacer de la región anterior del hombro. La comodidad del cirujano y lo que con la posición que él esté más familiarizado, pero no se nos debe olvidar que lo más importante siempre va a ser el paciente. Y si por las características basales del paciente, por ejemplo, porque es muy obeso, el paciente no nos tolera una silla de playa, habrá que operarlo en decúbito lateral, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante estar familiarizado con las dos posiciones, porque hay veces que el paciente, pues podemos tener problemas en una posición y tenemos que hacerlo en otra. Los portales, conocer los 4 portales básicos y las 2 zonas de seguridad, tanto la lateral, que es la del nervio axilar, como la medial, que es la de la apófisis coronoides, ¿vale? Que estaría el plexo. 3 tipos de cirugía principalmente: la inestabilidad, la patología subacromial y manguito de rotadores y la patología extraarticular de la zona anterior. En cuanto a la artroscopia de codo, la posición más segura para el paciente siempre va a ser el decúbito supino. ¿Pero qué problema tenemos? Que no podemos acceder al compartimento posterior. Entonces, portales, importantísimo insuflar 20-30 centímetros cúbicos de suero salino fisiológico para despegar las estructuras vasculonerviosas y conocer bien la anatomía del codo. Súper importante identificar el septum intermuscular, que nos lo vamos a dibujar con un rotulador, y deslizarnos por debajo para empezar nuestra cirugía. Y el portal anteromedial es ese portal, ¿vale? El del septum, y es el primero que vamos a hacer siempre, ¿vale? Es por el que vamos a empezar. Entonces, el resumen, digamos, y que me encantaría que quedara muy claro, es trabajar en equipo todos, ¿vale? O sea, todos debemos estar cómodos, pero el más importante es el paciente siempre. O sea, no tenemos que mirar este tipo de cirugías desde un punto egoísta de aquí tengo mejor visión, tengo un poquito peor visión, sino que el anestesista tiene que trabajar cómodo porque el paciente no esté sufriendo, la enfermería tiene que estar cómoda también y nosotros también, ¿vale? Y sobre todo el paciente, obviamente, si no tolera una posición, pues no la podemos utilizar. Y por último, quería comentar, la artroscopia de hombro y del codo, ¿qué piensa el residente? Bueno, ¿qué piensa el residente cuando ponen este tema sobre la mesa? Bueno, pues he querido poner esta imagen de cuando fui a México en 2019. Esta es una pirámide maya, la pirámide de Cobá, que bueno, pues yo también cuando vi esta pirámide por primera vez fue como, uff, madre mía, o sea, imposible que llegue ahí arriba, o sea, muchos escalones, muy malos escalones, estaban muy gastados, muy poca seguridad, yo no me veía segura de poder subir eso, ¿no? Lo veía como algo muy lejano que yo no podía conseguir. Y con la artroscopia de codo y hombro, pues me pasaba un poco igual. Cuando vi un poco de qué iba el tema, fue como, madre mía, esto no lo voy a entender nunca. ¿Qué pasa? Que pues esto es una foto de mis pies y los pies de una amiga mía cuando ya estábamos arriba. Bueno, pues si pones ganas, si te esfuerzas, si pones interés, sobre todo interés y ganas, en la vida todo se consigue, ¿vale? Y yo conseguí subir esta pirámide que no me pensaba en la vida que podría subir, al igual que he conseguido entender pues las cosas básicas de la artroscopia de hombro y de codo. Y pues se te queda esta cara de felicidad al bajar de la pirámide o al entender los portales artroscópicos de estas 2 cirugías. Y esto es todo. Muchísimas gracias.